Feliz sábado, hermanos. Yo quiero vivir por siempre con Dios. Amén. Esto es nuestra gran esperanza. Y mientras tanto estamos aquí, tenemos el privilegio de prepararnos o pedir que Dios darnos esta preparación para que podamos estar con Él. Cuando Cristo venga por la segunda vez, podemos estar con nuestro Dios y Salvador para siempre. Amén. Esto creo que es nuestro anhelo en esta mañana. Quiero dar bienvenido a cada persona aquí en la casa de Dios. Espero que amanezcamos esta su palabra. Y entonces, mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están aquí listas para estudiar la palabra de Dios? Amén. Muy bien, es bastante importante cuando llegamos a la casa de Dios, sentimos o tenemos esta necesidad, sentimos la necesidad y llegamos a la palabra de Dios. Quisiera de una vez entrar en nuestro estudio en esta mañana. Antes que abrimos la palabra de Dios, me gustaría orar que nuestro Señor pueda bendecirnos y darnos visión de las cosas sagradas. Amén. Oramos. En este momento, Señor, como siempre, pedimos que su Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y que, Padre, darnos lecciones, darnos principios a través de su palabra. Y ayuda, Señor, que podemos de verdad vivirlas. Darnos la santificación a través de su palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana quisiera hablarles un poquito con el tema pozo, prisión, palacio. Pozo, prisión, ¿qué más? Palacio. O 3P. Pozo, prisión, palacio. En el libro de Génesis, nuestra lectura bíblica, versículo 1 al 4 dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 37. La palabra de Dios dice aquí: y habitó Jacob en la tierra donde peregrino, su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con tus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3, y amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos. Porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le
aborrecían. ¿Y qué más? No le podían hablar pacíficamente. Wow. Interesante la introducción de este capítulo. Hay mucho que podemos ver en este capítulo. Número 1, Jacob, dice la palabra de Dios, habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre. Podemos ver claramente para los que sirven al Señor, los que están aquí en esta tierra, somos peregrinos. Amén. Aquí no es nuestra tierra, solamente estamos pasando, peregrinos. Algo muy interesante que dice aquí en el versículo, que José tenía solamente ¿cuántos años? 17 años. ¿Cuántas personas tienen 17 años aquí? 17, algunos, hermana también. 17 años. Ahora voy a hablar mucho de los años 17 a 30 en esta mañana. ¿Cuántos están en esta edad? 17 a 30. 17 a 30. Levanta las manos, no temáis, no tienen temor. La mayoría aparentemente es entre 17 a 30. Interesante edad. 17 a ¿cuánto? Ahora, 17 para abajo, no te preocupen. Jovencitos, niñitos, tenemos palabra para ustedes también. Ahora, los que tienen más de 30, también. Tenemos palabras para todos. Amén. Es para todos. Pero de esta edad de 17 a 30, hay muchas cosas pasan a esta edad. Y quiero saltar algunos asuntos. Pero antes de eso, quiero que meditamos un poquito más en los versículos, porque dice, José tenía 17 años, y después vemos otra cosa, que Israel o Jacob amaba a José más de sus hermanos. Padres, atención. ¿Qué puede pasar cuando los padres normalmente fijarse o amar un hijo de los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿El celo? Ok, ¿vemos eso en la historia aquí? Versículo, nota, no solamente amaba, dice la Biblia, pero hizo una túnica especial de él para José. Ya vemos que Israel estaba casi, tal vez sin creer, estaba creando un problema en la casa. Esta túnica especial, ahora si va a ser 12 o 11 túnicas, está bien. Una solo. Y mira que dice el versículo 4, más problemas en la casa. Versículo 4 dice así, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice ahí? Obedecían y no le podían hablar pacíficamente. No querían hablar mucho a José, no querían compartir tanto con él porque él era el hijo amado. Hay algo de los hijos de que son, vamos a decir, los últimos de los padres. ¿Cuántas personas aquí, último de sus padres? Último hijo. Ok. ¿Qué hay de los padres con los últimos hijos? No entiendo. No ha llegado mi hermano para entender bien. No sé. Pero hay algo que pasó y obviamente aquí José, el último, pues después José llegó Benjamín. Pero en este caso vemos José como el último, obviamente en Benjamín después, más adelante. Pero José, el niñito, no sé, de los ojos de Jacob, y entonces Jacob tenía este amor para José. Y él no tenía temor de mostrar este amor.
Y algo más vemos aquí, que su hermano sabía de estos. Mira qué pasó en versículo 2, la última parte del versículo 2 dice, y José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Más problemas. Yo soy el último hijo de 4. No fue fácil. Porque cuando regresó de escuela, mis hermanos que tenían mayor edad, ellos estaban ahí, especialmente 2, pues mi hermana siempre me salvó. Mi hermana estaba ahí para ayudarme a veces, pero mis 2 hermanos grandes, cuando regresó de escuela, hizo mi tarea y todo. No, ellos me dieron su tarea también y yo tenía que hacer para todos. Sí. Y si yo no quería hacerlo, y yo sé, no, pero ya yo hice mi parte, entonces, hazlo. Y ya, llorando, tenía que hacerlo, como el niñito chiquito. Y llego a casa, entonces cuando mami no estaba en casa, ellos hacen todo conmigo. Ellos son jefes de la casa cuando ella no estaba. Sí, ellos mandarme, ya, hazlo. Y entonces, y ahí yo, después de un tiempo, ahí diciendo a mi madre, a mami, ¿qué pasó y qué hizo y eso? Ella habla con ellos, pero nada más. No habla con ellos, pero yo siga recibiendo pelas de mis hermanos. Cuando ellos deberían hacer las cosas, no querían y ellos mandándome hacerlo. Y el problema llegó, hay veces que ella tiene algunas cosas y ella llamándome, el chiquitico, y dando las cosas se ve un poco más bonito. Y mis hermanos mirando eso, ya saben, cuando mami sale de casa, ya. Ya estoy en problema. Y me ha pasado eso. El jovencito de casa. José tenía problema porque a veces mis hermanos no portaban bien, y cuando llegó mami a casa, ¿qué yo hizo? A decir a mami lo que pasó. Así José estaba informando a Jacob qué está pasando con los hijos, los grandes, y ya los grandes estaban ya listos para tratar con José muy bien. Especialmente cuando el padre no está ahí. Y esa túnica de muchos colores. ¡Wow! Envidia, celo, ¿y qué más? ¿Qué puede estar pasando con los hermanos de José? Rencor, odio, resentimiento. ¡Sí! Rabia. La niña sabe las cosas. ¿Viste? Rabia, dice. Ahora vamos a seguir en la palabra de Dios. En versículo 5 dice ahora entramos más profundo. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? Mire cómo era el sueño. Escuchen bien ahora, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Ay, señores. He aquí que estábamos manojos, en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Wow. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Eso fue uno de los sueños, había más. Y entonces los hermanos escuchando todo eso, mirando esto, mirando que, José, ¿qué estás diciendo entonces? Que ya Él es el amado de mis padres, de nuestro Padre y todo, y ahora usted va a ser líder a nosotros. Y ahí la cosa no estaba muy bien, mis hermanos. La cosa no estaba muy bien porque José, estaba en su sueño, él vio eso. Pero esto fue el problema de José. Pues él no creó este sueño, realmente recibió el sueño y estaba contando. Pero obviamente, número 1,
que Él es el amado del Padre. Número 2, el Padre ha sido esa túnica hermosísima a Él. Y número 3, Él estaba dando noticias a su Padre, a los hermanos. Entonces, y ahora número 4, sueños diciendo que Él o su manoja estaba más alto de los demás y de ellos estaban inclinando hacia a su manojo. Ok, ustedes saben que estamos hablando. Es diferente en inglés. Y entonces, mis hermanos, vemos, ¿cuántas personas han tenido sueños? ¿Sueños? Todos, ¿verdad? Tienen sueños. Pero sueños que es la realidad. Que soñó y después, ¡boom! Que dice, wow, no puedo creer que mi sueño es como, sí, se pasa. Pues una vez yo estaba cuando tenía 17 años, de hecho, wow, sí, 17 tenía, y fui en un lugar con algunos amigos, estuvimos en obra misionera. Y estuvimos quedando en una casa de los hermanos. Y uno de los hermanos de la iglesia decía, jóvenes, vamos a buscar frutas mañana en mi finca. Y entonces nosotros estuvimos pensando, wow, en la tarde, mañana vamos a buscar frutos en la finca del hermano. Él tiene muchas frutas y cosas. Y entonces ahí vamos. Entonces en la noche, ya pensando en ese fruto, yo pensaba que pues tantas frutas que vamos a cosechar mañana. Y en la noche soñó que estuvimos en la finca. Yo no sé, no sabía nada de la finca, pero en mi sueño, ahí estaba la finca grandísimo, bonito. Estuvimos caminando, buscando frutos y todo tipo, naranja, piña, todo tipo de frutas. Y llegamos a un árbol, en inglés llamamos la fruta de estrella, no sé el nombre de aquí. No es la carambola, no es carambola, es uno que a veces es verde o morado y adentro es como blanco, como tiene leche, y cuando cortarlo uno puede ver una estrella. No sé. ¿Higo? No, higo no. Ok, este fruto. No sé si está aquí, nunca he visto aquí de hecho. ¿Ya? Es más tropical. Y entonces, casi como mangostino, pero es diferente, casi como el mangostino, así mismo, hermana. Y entonces, en mi sueño, en este sueño estaba sonando, es que llegamos a este árbol con mucho esta fruta de estrella, esta fruta muy bonito. Y entonces el dueño decía, sube, coger cualquier cantidad que necesita. Entonces yo subí rápidamente en este árbol. Y entonces, cuando subiendo en el medio del árbol, vi que había un hoyo grande en el tronco del árbol. ¿Y saben qué estaba en ese tronco? Que estaba vacío, un hoyo grande, y entonces hay muchas cosas adentro. ¿Sabe qué? ¿Ah? Abejas. Estaba haciendo miel ahí. Abejas. Y mis hermanos, en mi sueño, se me saltó de este árbol corriendo y todas las abejas atrás de mí, y busco un agua, un pozo, y bajo en el agua para esconderme. Ahora, imagínense esta mañana, me asustó, me levanto del sueño, obviamente. Y dice, oh, wow, sueño, gracias al Señor. Pero el próximo día en la mañanita, cuando levantó, decía mi amigo, ¿sabes que anoche me soñó de algo de abejas en un árbol de este fruto y así? Charlándose, wow, qué raro, ¿no? Y entonces ahí estuvimos en camino. Llegamos al lugar, vemos todos los frutos, empezamos a cosechar diferentes frutos, disfrutando. Y veo este árbol del mismo fruto que estamos hablando. Y veo el árbol, y ya ustedes saben qué está pasando en mi mente. Y yo sé, no sabía de verdad que es un árbol de eso, está aquí. Y el dueño decía, mire, tengo frutas de estrella, suben jóvenes, buscan frutos. Y yo digo a mi amigo, vale, pues dale. Y él dice, no, tú sabes que tú es mejor para subir los árboles. Y yo quería convencer a él, pero él me ganó y decía, no, tú sube tú. Y yo decía, ok, vámonos.
Entonces subiendo, porque yo pensando, pues era un sueño ya, nada más. Amigos, subiendo, pero obviamente mi mente está pensando la posibilidad. Y subiendo las ramas y ahí llegamos, ahí como en el medio, más arriba, en el tronco, y subiendo. Y de verdad, mis hermanos, vi un hoyo grande. No estoy jugando. Y este hoyo grande, y yo digo, no puede ser. No puede ser. Y yo me paro y mi amigo dice, ¿qué pasó? Vámonos. Y yo dice, no, espera. Yo decía, espera, y miró, hoy, mis hermanos, abejas por todas partes. No estoy jugando. Y yo bajé del árbol como Flash. ¿Saben Flash? ¿Escuchado de Flash? Ok, muy bien, los chicos saben de Flash. Muy rápido, así mismo, y ya. Y mi amigo dice, ¿qué pasó? Y dice, no, recuerda el sueño de anoche, ahí está lleno de abejas. Y mi amigo decía, pero tú es José. Y yo dije, no, pero eso es raro. Mis hermanos, por el resto del día yo estaba pensando, ¿cómo el Señor da un sueño a una persona y sea un sueño de verdad y con la realidad? Pero no quiero enfocarme en este sueño tanto en esta mañana. Quiero que ustedes entiendan y recuerden el sueño de José. Porque en el libro de Génesis vemos en la historia, si seguimos leyendo hasta capítulo 50 por allá, vemos que todo que José sonía, realmente Dios tenía un plan y todo fue realidad al final de las cosas. Pero quiero contarles algunas historias o algunos principios que como jóvenes, adultos, todos en esta mañana, ¿cómo estamos viviendo en este mundo? Como decía, Jacob es peregrino en este mundo y nosotros debemos ser peregrinos también. No solamente esto, quiero contar un poquito de la vida de José en el pozo, principios que podemos aprender, también principios en el prisión y al final en el palacio. Porque debemos recordar, como peregrinos en esta tierra, no estamos aquí para siempre. Dios está preparándonos para el palacio. Esta es la preparación más importante para nosotros en esta mañana. Y entonces vemos en estos versículos que José tenía sueños. Vemos que él tenía solamente, ¿cuántos años? 17 años. Ahora, mis hermanos, hay muchas personas en la Biblia o en la historia de la iglesia nuestra que de verdad desde tal edad Dios ha estado haciendo grandes cosas en sus vidas. Recordamos la historia de Daniel y sus compañeros. La historia dice tenían apenas 17 a 19 años, jovencitos. La mayoría de los pioneros de nuestra iglesia tenían 17, 19, 20 años cuando Dios llamarles para trabajar por Él. De hecho, escuchamos de Elena de White en esta mañana que ella tenía 17 años cuando recibió su primera visión. El año 17, no sé específicamente por qué Dios utilizó o vemos tantas historias en la Biblia con personas con 17 años. Yo tenía apenas solamente 17 años cuando salí de mi casa, de la casa de mis padres, y desde esta edad nunca he vivido más en esta casa. Siempre he estado estudiando y también trabajando por el Señor, desde 17 años. Y entonces me llama mi atención mucho a ver esta edad de José como 17 años, porque mirando varias personas, vemos también que es una edad muy especial. De hecho, quiero contarles un poquito de la realidad de la vida de José. La vida de José desde 17 a 30 no ha sido muy fácil. Dime una cosa, mis hermanos, en esta mañana. ¿Qué normalmente piensen cuando en esta etapa de edad, 17 a 30? Ayúdenme. Normalmente por su familia, si padres pensando en sus hijos, ¿qué piensan desde esa edad, 17 a 30? O jóvenes, a esta edad, ¿qué está en sus mentes? Háblame claro en esta mañana. 17 a 30, dime. ¿Ah? Formación académica, ¿qué más? Tienen temor de hablar, pero yo sé que están en su mente. Universidad, ¿qué más? Dale, está en sus mentes. Alguien está diciendo muy bajita.
¿Buscar pareja, sí o no? ¿A esta edad? Oh, novia, novio. Ok, ¿qué más? La rumba de la vida. También uno está pensando de esta edad, 17 a 30. Entonces ahí mi carrera también estoy pensando en qué más. Ok, formar un hogar, familia. Estamos pensando en tal vez tener un carro, una casa, así muchas de esas cosas en la vida desde esta edad. Pero quiero notar algo en la vida de José. Cuando leemos la historia correctamente, vemos que desde 17 a 30, ¿qué ha pasado en la vida de José? Pura problemas, dificultades, adversidades. Aparentemente que la vida o la juventud de José estaba totalmente deshecha, como nada. Él ha perdido, para decirlo así, ha perdido todo lo mejor en su juventud. Si vamos a verlo así. Desde 17 a 30 vemos José en dificultades, en problemas. Vamos a empezar a 17. Ustedes ya deben leer la historia en su casa, por favor, porque no tengo tiempo para decir todo. En Génesis 37, también 39, a donde vamos a enfocar mirando la historia y todo que ha pasado en la vida de José. Entonces, en capítulo 37 vemos a José como un jovencito, ahí paseando ahí como un pastor con las ovejas, etcétera, de su padre. Vemos la historia, cómo fue con sus hermanos, etcétera. Ahora, durante este tiempo, entendemos que los hermanos de José no querían que él siga reportando a su padre y tampoco que él seguían con sus sueños, diciendo esos sueños que él iba a estar más grande de ellos. Y entonces llegamos al primer punto. Estamos hablando de pozo, ¿qué más? Prisión y ¿qué más? Palacio. Y entonces vemos la historia a donde los hermanos dicen, ya estamos al lleno con José. Los hermanos decían, vamos a echarlo ¿en dónde? En el pozo. Y en este pozo, mis hermanos, para muchos de nosotros, vamos a enfocarnos en el pozo espiritual en nuestras vidas. Y es que en el pozo, José estaba pasando un momento difícil. De hecho, los hermanos querían matar a José, pero uno de ellos, ¿cómo se llama? Rubén, decía, no vamos a matar, vamos a echar en este pozo. Entonces, él tenía en su mente de buscarlo después para traerlo a su padre. ¿Rubén? Sí. Tenía un buen corazón. ¿Ok? Y entonces pues, los hermanos decían, ok, entonces echa a José en el pozo. Y vemos después de ese tiempo que Dios tenía un plan muy, muy importante para José. Antes que llegamos a ver un poquito del asunto de José y el gran plan que Dios tenía, padres, leemos el versículo de que Jacob amaba a José más de los demás. Ten cuidados, en la inspiración dice, los padres deben tener cuidado en cómo tratar a los niños. Especialmente si tiene un afán o un amor, algo especial por uno de los hijos, hay que tener cuidado porque eso puede destruir la casa. Puede destruir. Mire qué dice aquí. En Patriarcas y Profetas 186, párrafo 3. Patriarcas y Profetas 186, párrafo 3. Dice, imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José. ¿Cómo? Imprudentemente. Y esto motivó los celos de sus demás hijos. Al ver José la mala conducta de sus hermanos, se afligía mucho y atrevió a reprenderlos suavemente, pero esto despertó tanto más el odio y el resentimiento de ellos. A José le era insufrible verlos pecar contra Dios y expuso la situación a su padre, esperando que su autoridad los indujera a
enmendarse. En otras palabras, es por amor de Dios que José estaba tratando de ayudar a los hermanos, pero ellos no vieron así. Ellos pensando, tú el menor, ahí qué poder, qué autoridad tú tienes para estar hablándonos de estas cosas. Y entonces al final vemos la historia, recordamos en versículo 18, y entonces vemos en capítulo 37, versículo 18, vemos que ellos vieron a José viniendo y decía, ahora viene el gran, ¿cómo se llama? En español, la palabra que ellos dieron, versículo 18, ¿cómo? Soñador. Y ahí echen José en el pozo. Pero mis hermanos, en esta mañana quiero preguntarles, ¿cuál es su pozo? No estamos hablando de un pozo de José en esta mañana. ¿Cuál es su pozo? ¿Cuál es su prisión? ¿Y dónde está su palacio? En esta situación, José estaba en el pozo, y en esta mañana nosotros también tenemos dificultades, tenemos situaciones como estamos en el pozo. Tal vez tenemos el pozo de a donde las personas con mucho odio y las personas que no quieren que superamos o que hacemos la cosa bien, entonces hay un pozo que estamos enfrentando. Y este pozo tal vez puede ser el pozo de un momento muy difícil en su vida y siente que está abajo. Pero quiero animarles en esta mañana, no importa qué pozo que estén, no importa qué experiencia que esté experimentando, es que Dios es el Dios que puede sacarnos de nuestros pozos. Y otro punto es que es difícil cuando los que amamos, ellos mismos, echarnos en el pozo. Ellos mismos echarnos en el pozo. O en la dificultad de su vida. ¿Quién echó a José en el pozo? Sus hermanos. Su familia. Mismo su sangre echó a José en el pozo. Hay veces en nuestras familias, hay veces en momentos más difíciles, cuando necesitamos a nuestras familias, ellos mismos dejarnos. Así vemos en José, ¿sí o no, mis hermanos? Los hermanos de José en el pozo, y él estaba ahí, gracias a Dios no había agua o tanto agua, y entonces él sobrevivió. Pero en el pozo debemos recordar una cosa más. Pregunta, ¿cuál es su actitud en su pozo de su vida? ¿Qué pozo está enfrentando en sus vidas? ¿Cuál es su actitud en el pozo? Porque su actitud puede ser la gran diferencia en qué se va a quedar en el pozo o qué. Hay personas cuando encuentran dificultades en la vida, cuando hay adversidad, cuando hay momentos tan difíciles, y entonces se lloran y que dicen que el Señor no me ama. Estoy enfrentando todo dificultades. Nuestra actitud puede ser la diferencia en el pozo, mis hermanos. La actitud. Es como dice un predicador, si la vida que da un limón hace limonada. ¿Ah? Y tómalo. Y mi amigo me dice, guarda las semillas a sembrar más limones. El pozo de su experiencia espiritual en esta mañana, la dificultad, la adversidad de todo que está enfrentando. Recuerden, mis hermanos, el pozo no es su destino, el cielo es su destino. No quedamos en el pozo pensando que Dios me ha alejado, Dios no está a mi lado. El pozo no es su destino, el palacio es su destino. Y en esta mañana quiero motivarles
que recordamos, mis hermanos, que cuando no hay nadie en el pozo, cuando estamos solos en la vida, estamos pasando una experiencia solo, difícil, momentos a donde queremos cambiar las cosas. En el pozo, José no tenía su padre, ni su madre, ni sus hermanos, ni su pastor, ni sus amigos. Él estaba solo en el pozo, mis hermanos. Pero algo que debemos recordar, que Dios está con nosotros en nuestros pozos. Dios está con nosotros cuando pasamos momentos difíciles. José estaba solo. Muchas veces, jóvenes, escuchen. A veces cuando estamos solos en nuestras experiencias, a veces salimos de la casa de nuestros padres, salimos para la universidad o salimos para escuela tal o salimos por donde sea y entonces sentimos que estamos solos, sentimos que vamos a enfrentar todo solo. Quiero animarles en esta mañana que José, afuera de la casa de su padre, afuera de la familia, afuera de amigos, estaba en Egipto, pero Dios estaba con José. Y José estaba firme porque Dios estaba con él. Aparentemente sin esperanza. Aparentemente que ya no hay más en la vida. Recuerden, estamos hablando de 17 a 30, esta edad a donde cuando queremos hacer las más cosas en la vida, queremos avanzar en la vida. José estaba en el pozo, enfrentando situaciones difíciles, pero debemos recordarnos que cuando llegamos al fondo en nuestra experiencia, cuando llegamos al fondo pasando situaciones difíciles, pensamos no más, no puedo más, cuando estamos al fondo es el momento cuando Dios está listo para levantarnos. Y entonces vendieron a José, vamos rápido, vendieron a José para llegar a Egipto. Y durante este tiempo, mis hermanos, él estaba en la casa de, ¿cómo se llama el hombre? Potifar, exactamente, en la casa de Potifar, haciendo como un administrador de una temprana edad. Mira la edad de José, nunca olvidamos estos jóvenes. ¿De tal edad? Ahí llega a salir, ahí de 17, entonces estamos hablando de que tal vez a 18, 19, 20, José estaba como administrador en la casa de ¿quién? Potifar. Hay veces nosotros sentimos que pues soy jovencito, no tengo capacidad de ser tal y soy ya. Hay veces los adultos también que dejan los jóvenes, son jovencitos. Cuando los jóvenes haciendo disparates y haciendo cosas que no son del Señor, hay veces tenemos tendencia a decir, no, es pobrecita, pobrecito. Cuando tenemos jovencitos en la Biblia, que cuando los adultos no estaban firmes por el Señor, esos jovencitos en levantado el nombre y el mano de Dios en alto. Ellos son grandes hombres para el Señor, no importaba su edad o fe. Debemos recordar, mis hermanos, cuando en el pozo preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está ahí mismo contigo. Él está ahí mismo conmigo. Hay veces que pensamos lo que estamos enfrentando, las cosas que estamos pasando, ya no hay más. Pero debemos recordar, como dice la palabra de Dios, que José estaba o tenía el favor de Dios. Eso es todo que necesitamos hoy en día. Eso es todo que necesitamos cuando el mundo está contra nosotros, cuando familia, cuando cualquier persona está contra nosotros. Si tenemos el favor de Dios, es todo para nosotros. Ahora, ¿qué es el favor de Dios? ¿Y cómo José tenía el favor de Dios? Eso debemos entender. ¿Cómo? Él tiene favor. ¿Es que Dios como puede una cosa para guardar a José? Es como, Dios tenía un protector para que nada toque a José. Eso, Él tiene el favor de Dios. ¿Así? No. Dios permitió que él estaba en pozo. Después en la casa de Potifar, no tengo tiempo para hablar mucho de la experiencia de su esposa de Potifar. Que decía, pero José decía, no puedo hacer eso y pecar. ¿Contra quién?
contra Dios. Jóvenes, no importa dónde estamos. No importa qué está pasando alrededor nuestro, si tenemos el favor de Dios y si estamos bien conectados con Dios. Y entonces, mis hermanos, no importa quién está mirándonos. A veces pensamos, estamos muy tranquilos, estamos bien cuando estamos en la compañía de los demás. Estamos en la compañía de los líderes, estamos en la compañía de mis padres, entonces me porta bien. Pero cuando estoy afuera de ellos, entonces ya. No, José no tenía familia, padres, ni amigos, nadie a su alrededor. Él podía decir, pero mira, Dios me dejó. Y mira que Dios permitió pozo y ahora en problemas en Egipto, ya yo voy a dejar ese Dios. Porque Dios no está conmigo. Pero José no. Patriarcas y Profetas, 192. Mira qué dice. Entregó. Vamos a empezar más arriba. Dice, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. ¿Al Dios de quién? En su niñez se le había enseñado a amarlo y ¿qué más? Temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido, como en la hora de necesidad. Los ángeles habían venido a instruirlo, confortarlo y ¿qué más? Protegerlo. Y había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que la guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado. En otras palabras, José entregó todo a su Dios cuando estaba fuera de toda su familia. Quiero animarles en esta mañana que entregamos todo a nuestro Dios. Jóvenes, no importa qué está pasando en el pozo de su vida, pozo de su juventud, los momentos más difíciles, podemos entregar todo a nuestro Dios. El pozo nuestro no es nuestro destino. Nuestro destino es ¿dónde? El palacio. Quiero, finalizando aquí. Hay mucho más podemos hablar, pero no hay tiempo. En Génesis 39, versículo 21, dice que el Señor estaba con José. La Biblia dice así, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23 dice, no veía el jefe de la cárcel cosa alguno, o el prisión, cosa alguno que en su mano estaba, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué pasó? Lo prosperaba. ¿Cómo están sus manos? ¿Cómo están las cosas que hace? ¿Jehová está prosperando? ¿O Jehová está de verdad? Las personas pueden ver que, mire, este joven, esta persona, este adulto, este niño está siguiendo los pasos de Dios, y entonces sí, Jehová va a bendecir y prosperar su obra porque está conectado con Dios. Entonces vemos en el pozo qué pasó con José en nuestras vidas, y quiero ahora ver algunas cosas del prisión. En la prisión o en la cárcel experimentamos, hay veces que experimenta la duda.
si Dios de verdad está contigo. La duda si de verdad Él tiene poder para darte la victoria. En la prisión o en la cárcel, espiritualmente hablando, hay veces dudamos si Él tiene el poder para liberarnos. En la prisión, ahí vemos momentos difíciles. Él estaba ahí, pero mira qué pasó, que hasta en esa prisión o en la cárcel, José fue administrador también, porque él estaba con Dios y Dios estaba con él. Y Dios dio a José una posición exaltada. No importa dónde estamos, debemos representar a Cristo. En el pozo, en la prisión, donde sea José, representaba a Cristo ahí en la prisión. Y en la prisión de nuestra experiencia espiritual debemos recordar que nunca debemos dejar a nuestro Dios, mis hermanos. Tenemos la tendencia, cuando la cosa es difícil, dejamos a Dios. Satanás vino a decirnos, no, es que Dios no, ya Él no está contigo, y ahí la duda y la falta de confianza, falta de fe llegó a la mente, y tenemos la tendencia a dejar al Señor, dice, ya no más. Pero debemos recordar que hasta en la prisión nuestro Dios estaba. Nunca Dios dejarnos a pasar un momento tan difícil, lo cual que Él no puede liberarnos de este momento. En su prisión de su momento difícil, Dios quiere liberarte en esta mañana. Quiere liberarnos. José tenía sueños, tenía una visión. Y quiero preguntarles, ¿cuál es su visión en esta mañana? ¿Qué proyecto tiene? ¿Cuál es la marca de su vida? La visión, el sueño. Hay veces Satanás quiere quitar este sueño. Él quería quitarlo de José. Y entonces Dios permitiendo todo, pero José estaba ahí en su momento más difícil, pero hasta en la cárcel o prisión. No debemos olvidar nuestros sueños. No debemos olvidar el trabajo que Dios tiene para nosotros. Y quiero decirles, Dios tiene un trabajo muy especial para cada persona en esta mañana. Cada joven, cada adulto, cada niños escuchen, Dios tiene un trabajo muy especial para ti. Creciendo en gracia, y en el futuro Dios va a mostrar claramente cuál es el trabajo especial que Él tiene para ti. Sí. Y entonces, hermanos, quiero dejarlo aquí. Dios está preparándonos para el palacio. El pozo, la prisión, es solamente la preparación por el palacio. No importa los momentos tan fuertes que encontramos. Yo he pasado cosas fuertes en mi vida, y hoy en día, en esos momentos yo pensaba, ya no más. Ustedes escuchen un poquito de mi historia en la mañana. Cuando tenía 17 años ya, hay muchas pruebas, cosas tan difíciles, 20 años. Y entonces yo pensaba, ya no más. Pero Dios estaba ahí cerca para recordarme que estas cosas es su preparación. Y hoy en día yo puedo decir, gracias a Dios, ahora puedo entender que Él estaba preparándome de todo que estoy haciendo hoy en día. Esto todo fue la gran preparación. Y las batallas más fuertes en su vida, apreciarles, porque Dios tiene algo más elevado para ti. Entonces, la segunda parte de este tema es hablar de la comparación de José y Jesús. ¿Han estudiado esto? Es tremendo. La comparación que hay de la vida de José y de Jesús. Hay más de 100 comparaciones en la vida de José
y Jesús, que todo casi fueron lo mismo. Los hermanos de José, ellos tenían odio con José, los hermanos de Jesús también. José fue el amado de su padre Jacob. Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 18, que cuando en el bautismo de Jesús, Dios decía, aquí está mi amado hijo. El amado hijo de Dios es Jesús. Ellos vendieron a José. ¿Por cuántos? ¿Es 20? ¿Cómo se llama eso en español? 20 monedas o algo Y al final de la vida de Jesús, ¿Judas vendía a él también por moneda? ¿No? Sí. 30, en este caso fue 30. Y así podemos ir mirando la vida de José, la vida de Jesús y las diferencias, y entonces llegamos al punto a ver que, mis hermanos, nosotros tenemos el gran privilegio de representar a Jesús en esta tierra. José fue una representación perfecta, tremenda de la vida de Jesús. Y ese es el llamado para nosotros hoy en día. Al final de todas las cosas, cuando José estaba en Egipto, ¿qué pasó? Es que había la hambre, ¿cómo es? Hambruna. Y en este momento, José fue el Salvador para sus hermanos. Jesús es nuestro Salvador. Jóvenes, adultos, todos, en esta mañana, no dejar a Jesús en su pozo y en su prisión. No piensa que Dios no está contigo. En su prisión, en su pozo, aferrar más a Jesús. Ese es el momento cuando debemos decir, Señor, yo sé que no estoy solo, tú estás conmigo. Dame fuerza, dame fe, dame poder. ¿Cuántas personas necesitan eso en esta mañana? Vamos a orar.